10:31, esperemos. No va a venir nadie más, y si viene nadie más no va a poder entrar. Muy bien, pues nada, vamos a ver si me oís mejor con esto. Lo que pasa es que yo me suelo mover y no sé si con esto voy a poder mucho, pero bueno, parece que sí, ¿no? Que tiene... Bueno, pues nada, bienvenidos a esta charla, que a lo mejor algunos os habéis enterado de que hacemos este ciclo de charlas y otros sois habituales, ¿no? Pero el primer martes de cada mes estamos aquí con una charla divulgativa de astronomía, así que hoy, pues evidentemente toca el eclipse, que ya estamos todos preparados, ¿no? La rampa de lanzamiento estamos ya. Nosotros llevamos con este tema, bueno, desde el año pasado, desde hace 2 bueno, y desde que tenemos uso de razón, más o menos, porque sabíamos que un eclipse total normalmente tienes tú que ir a buscarle, ¿no? Entonces la noticia es que este nos venga a buscar a nosotros. O sea, la noticia no es que haya un eclipse, la noticia es que pase por aquí, ¿vale? Entonces, bueno, nos están llamando ya desde el año pasado gente de toda Europa, de Estados Unidos, que a dónde podían venir, que dónde podían quedarse, no hay alojamiento ya en ningún lado, y bueno, pues ya habéis visto la movida tremenda que está siendo, ¿no? Esperemos que el espectáculo lo merezca, yo creo que sí. Os recomendamos también visitar nuestro canal de YouTube, Astrocantabria, en YouTube, en donde se colgará esta charla de hoy. Si conocéis a alguien que se lo haya perdido, pues ahí estos días lo podrá ver. Ahí tenéis también, por ejemplo, la charla mensual de mayo, fue esta, La sombra de la luna, el eclipse de agosto, que la dio Javier, y ahí está también, la podéis ver. En esa se daba un poco más de detalles de la historia, de los eclipses, etcétera, mientras que en esta de hoy nos vamos a centrar más en indicaciones prácticas para la observación. Bueno, entonces, como decíamos, los eclipses no nos visitan muy a menudo porque, a ver, eclipses parciales sí, yo creo que de los que estáis aquí seguro que alguno habéis visto desde Cantabria algún eclipse parcial, porque yo sin moverme de Cantabria he visto, no sé, 8 o 10 o por ahí, algunos muy parciales, algunos solo un poquito, pero parciales es fácil ver, lo que no es fácil ver es eclipses totales, porque solamente se ven desde una zona muy pequeña. Entonces, la última vez que un eclipse pasó por la península ibérica, no por España, porque en Canarias se vio uno en los años 50, por ahí, pero la península ibérica tenemos, a ver, este de 1905 pasó por aquí, por el norte de España, y luego hubo este de 1912, que se vio en una franja tan estrechita que solo es una línea de apenas unos kilómetros, y bueno, pues esa fue la última vez, así que hace más de 100 años que no pasaba por la península ibérica un eclipse total. Bueno, pues entonces un eclipse de sol, ¿qué es? Pues es, seguramente todo el mundo sabe ya, que es que la luna se coloca delante del sol y nos lo tapa por un momento. ¿Qué pinta tiene un eclipse? Pues depende, ¿no? Un eclipse parcial sería esto del principio, la luna tapa una parte del sol. El eclipse total, la luna tapa todo el sol y alrededor se ve la corona solar, que es la atmósfera del sol y que solamente se ve en los eclipses totales. Y luego están los anulares, como hubo uno en 2005, en que la luna no tapa todo el sol, sino solamente tapa, digamos, la parte central y deja ver alrededor un anillo de sol, que por eso se llama anular, de anillo, y eso ocurre porque, como la órbita es elíptica, la luna a veces está un poco más lejos de nosotros, y al estar un poco más lejos, la vemos visualmente un poco más pequeña y no alcanza a tapar todo el sol. Entonces esos son los anulares. Con lo cual, de ahora, visto desde Cantabria, es total, aunque antes de total es parcial. Se va tapando una fase parcial, luego es total y luego se destapa otra fase parcial que iremos viendo después. Esto es una coincidencia, ¿no? El que la luna venga justa para tapar el sol, pues una coincidencia, porque el sol está 400 veces más lejos que la luna, pero también es 400 veces más grande y debido a esa coincidencia lo tapa justo. Si la luna fuese más pequeña, solo taparía el medio y sería como así, no veríamos nunca la corona solar, porque el brillo del sol, aunque sea así o así, impide ver la corona solar. Y si la luna fuese más grande y tapara la corona también, pues tampoco veríamos la corona solar. Así que bueno, pues esta es una coincidencia que se da en la época actual y que dentro de unos millones de años ya no será así, porque la luna se va alejando poco a poco, así que aprovechemos a verlo ahora. Bueno, pues los eclipses totales, como decíamos, solamente lo son en una estrecha franja que puede ser desde unos pocos kilómetros hasta como mucho 300 o más, menos. Y la totalidad puede durar
desde unos pocos instantes hasta como mucho 8 minutos o algo menos. Este eclipse de ahora es corto, la totalidad dura cosa de 1 minuto. Hay otros que son más largos. Lo que es el eclipse en todas sus fases dura unas 2 horas. Entonces, antes y después de la totalidad, pues hay fases parciales, aproximadamente 1 hora taparse y otra hora destaparse. Bueno, no voy a entrar mucho aquí en detalles porque ya lo hizo Javier en la charla de mayo, pero sí que vamos a recordar un poco por qué se produce un eclipse. Yo tengo aquí este gráfico en el que tenemos aquí el Sol, la Luna, y adrede he quitado la Tierra. Ahí no está la Tierra, ¿no? La Tierra estaría pues ahí, al lado de la Luna, claro. Entonces la Luna va por el espacio y va siempre proyectando su sombra, como tú cuando caminas por la calle pues tienes tu sombra, ¿no? Pues la Luna también tiene todo el rato su sombra. Así que si fuéramos un astronauta que va flotando por el espacio y nos pudiéramos colocar donde quisiéramos en el espacio, pues siempre nos podríamos colocar aquí, a la sombra de la Luna, y veríamos un eclipse de Sol cuando nos diese la gana. Entonces, si nos colocamos en el cono de sombra, ahí veríamos un eclipse total. Si nos colocamos aquí a un lado, en la penumbra, veríamos un eclipse parcial, puesto que algunos rayos de Sol nos llegarían, como por aquí, pero otros no. Y si nos colocamos más lejos, de modo que la Luna la veamos más lejos, más pequeña, pues sería un eclipse anular. Con esto quiero decir que en un eclipse de Sol en realidad no es que ocurra nada físicamente especial. Lo único que ocurre es que nosotros estamos en el lugar adecuado para verlo. Entonces, como no somos un astronauta flotante por el espacio, sino que vamos montados en la Tierra, pues tenemos que esperar a que la Tierra se coloque pues por ahí, por ejemplo. Si la Tierra se coloca por ahí, aquí, esta zona donde le pega el cono de sombra, ahí estarían viendo el eclipse total. Y por eso es una zona tan pequeña, porque el cono de sombra es puntiagudo y donde le da, pues le da. De hecho, es un fenómeno de ocultación técnicamente, es decir, la Luna nos oculta el Sol. Todos los fenómenos de ocultación, que en astronomía hay más tipos de fenómenos de ocultación, la Luna puede tapar un planeta, una estrella, son fenómenos muy locales, se ven desde un sitio, porque es como si, por ejemplo, Blanca, te voy a usar si tú me intentas ver y tienes la cabeza de alguien delante y no me puedes ver, ¿no? Pero si te mueves un poco para un lado, entonces ya sí, ¿a que sí? Entonces, pues eso es lo que pasa con el eclipse total, si te mueves unos kilómetros, pues ya no te lo tapa. Fijaros que este cono de sombra, claro, proyecta una sombra física, ¿no?, sobre la Tierra. Una sombra es una cosa negra, pues eso se ve desde el espacio, y ahí tenéis un eclipse de Sol, pero visto desde una misión orbital de la Luna, en 2019. Entonces el cono de sombra estaba dando aquí, ese lunar ahí negro. Pues la gente que estuviese ahí, en el punto negro, estaba viendo un eclipse total. Ahí está. Y ahí con la Luna, la Tierra saliendo o poniéndose. Claro, la Luna se sitúa delante del Sol, eso ocurre en fase de luna nueva. Si habéis visto el calendario de lunas, pues ya ha pasado la luna llena, falta una semana, ahora estamos en menguante, y cuando sea justo la luna nueva es el eclipse, siempre tiene que ser en luna nueva, porque la luna nueva, ¿dónde está la luna? ¿No? Cuando yo siempre le pregunto esto a los chavales en las charlas, ¿dónde está la luna cuando hay luna nueva? ¿Por qué no se ve? ¿Dónde está? Bueno, pues está casi delante del Sol, ¿no? No delante, que sería un eclipse, pero casi delante, o sea, está, digamos, al contraluz, pero no se ve. Esto es porque la órbita de la Luna está inclinada, entonces a veces pasa más arriba, a veces más abajo. Si en vuestro calendario pone, por ejemplo, luna nueva tal día, ese día ¿qué ocurre? Pues ocurre esto, que la Luna en unas horas se va moviendo, y cuando pase justo ahí por arriba es el instante de la luna nueva, ¿vale? Y claro, pues no se ve. Y debido a la inclinación, pues a veces pasa un poco más arriba y otras veces un poco más abajo, según le toque. Y otras veces pues acierta a pasar por el medio. Y esas ocasiones son cuando ocurre el eclipse. Entonces, bueno, pues el eclipse de Sol es esta configuración, la Luna aquí. Sin embargo, el eclipse de Luna, los eclipses de Luna, es al revés, la Luna está detrás y recibe sombra de la Tierra, entonces aparece oscurecida y tal, y es cuando vemos una luna eclipsada, que es un fenómeno pues muy distinto. Lo que sí es que suelen ocurrir juntos, con 2 semanas de diferencia, porque como la luna da la vuelta en un mes, pues si está aquí, al cabo de medio mes, ha dado media vuelta y está aquí detrás. Así que suelen ir juntos, uno de Sol y uno de Luna, o incluso la siguiente media vuelta otro de Sol u otro de Luna. Esto es un calendario de los eclipses de Sol y de Luna de estos años. Estos son los de ahora. El punto amarillo son de Sol y el punto negro son los de Luna.
Entonces, ¿cómo se lee esto? Pues nada, aquí 2026, y este sería el mes, ¿no? En agosto tenemos el de Sol y también el de Luna, aunque nadie se acuerda de él, pero lo hay. Y bueno, pues como veis, tiene una periodicidad muy clara, ¿no? Tiene un patrón geométrico que, bueno, pues las civilizaciones antiguas ya observaron durante mucho tiempo y por eso sabían predecirlo, porque sabían que se repetía. Bueno, así que en 2026 tenemos uno de Sol el 12 de agosto y uno de Luna 2 semanas más tarde, el 28. Os voy a contar del de Luna también, porque también es visible desde España. Esto sería la sombra de la Tierra cortada como si fuera una rodaja, y entonces la Luna pasa, bueno, no por el centro, pero sí, así bastante, o sea, se oculta casi del todo metida en la sombra. Entonces se ve en un eclipse de Luna, que es en Luna llena, es al revés, la fase llena, pues ahí se ve que la Luna llena se pone grisácea o rojiza cuando se mete en la sombra de la Tierra. O sea, no se deja de ver, solo que se ve oscurecida por la sombra. Y eso se ve, bueno, pues en América y parte de Europa. Aquí tenemos esta línea que nos cruza, que quiere decir que lo vemos antes del amanecer, o sea, lo vemos en la madrugada del día 28, y cuando amanece ya, bueno, pues nos perdemos, digamos, al final del eclipse, pero se ve casi todo, ¿eh? Así que esa noche, del 27 al 28, de madrugada, antes del amanecer, ahí veremos el eclipse de Luna. Si nos dejan las nubes, ¿no? Esperemos que sí. El de Sol también, lo mismo. Esto es un poco complicado. Bueno, pues ahí tenéis el mapa. De los lugares del mundo donde este eclipse del día 12, donde es total y donde es parcial. Como veis, es total en una estrecha franja que pasa por la península ibérica, y bueno, pues es parcial en el resto de España y también es parcial en el resto de Europa, en África y tal. A ver, eclipses hay todos los años, eclipses de Sol hay todos los años. Hay por lo menos 2, 3, 4, 5, hasta 5. Y de hecho hay gente que se dedica a, bueno, pues aprovechan los eclipses para hacer turismo o para viajar, ¿no? Es un buen motivo para viajar. Entonces, si uno tiene posibilidad de viajar, uno puede ver un eclipse todos los años. ¿Qué pasa? Que este año la gente que quiera viajar a España para ver el eclipse, pues es que se van a meter todos aquí, porque este eclipse solo toca tierra, un poquito de Groenlandia, un poquito de Islandia, y luego ya el Atlántico Norte no hay nada. Así que por eso nos estaban llamando gente de Estados Unidos, de toda Europa, de América del Sur, etcétera, para venirse todos aquí. Con lo cual, pues os haréis idea de cómo va a estar la cosa, porque lo vamos a querer ver los de aquí y también los de fuera. Esta es la trayectoria. Bueno, pues ahí tenéis con un poco de detalle la zona roja, que es la zona de totalidad, que como veis coge Santander, coge toda Cantabria. Toda Cantabria está dentro, de la zona de totalidad. Sí. Lo vas a ver parcial. Sí, eso es. Sí, en Italia se ve parcial, sí, sí. Bueno, pues Cantabria lo tenemos entero dentro, Si vais a estar en Cantabria, sabéis que estáis en la zona de totalidad, toda Asturias también, y bueno, pues toda esta zona, Castilla y León, etcétera, hasta Baleares. Se corta aquí porque ahí ya se pone el sol. Si estás aquí, se te pone el sol ya, o sea, no ves la fase total, a lo mejor ves el principio, si estás más acá. Habría que ver, porque en Italia, a ver a qué hora se pone el sol, porque claro, se pone el sol antes, igual se te pone el sol antes de ver, pero yo creo que sí, que por lo menos el principio, la primera fase parcial, y luego ya se pone el sol, sí que se verá así. ¿Vale? O sea que aquí ya están alquilando cruceros en Baleares para ver el sol eclipsado poniéndose. Bueno, os he puesto aquí las horas para Santander. Para otras zonas de España difiere poco, y de Cantabria difiere poco, un minuto o así. Bueno, entonces tenemos lo que se suele llamar el primer contacto. Contacto quiere decir contacto pues, visual, claro, lógicamente, no contacto físico, ¿no? En que la Luna pues ya hace un pequeño mordisquito ahí en el Sol, y ya es cuando se empieza a ver algo. Se ve que el Sol ya en vez de redondo pues tiene un mordisquito con las gafas de eclipse. Segundo contacto, cuando ya llega a los últimos rayos y lo tapa del todo. Luego lo que es el máximo, pues no se vería nada del Sol, salvo la corona. Y el tercer contacto es cuando empiezan a asomar los primeros rayos de Sol por ahí. Y el último contacto, cuando ya el último mordisquito por el otro lado, se retira. Bueno, entonces el cuarto, sí, entre el segundo y el tercer contacto, esta es la totalidad. ¿Que veis lo que dura en Santander? Pues un minuto y un segundo.
que son horas para Santander. Luego os diré cómo sacar las horas para otros sitios, ¿eh? Aquí, por ejemplo, tenéis las horas en distintos sitios de España y, como veis, difiere un par de minutos. O sea, entra por Asturias 20:27, 20:30, 31, ¿vale? Poca diferencia. Además, la sombra, claro, antes cuando vimos esta foto hecha desde el espacio de la Luna, ¿no? Que se veía ahí un círculo negro de sombra sobre la Tierra, ¿no? Lo que pasa es que esta sombra, cuando nos toca a nosotros, ya no es un círculo, sino que es muy alargada, porque le toca a la Tierra así como de refilón y entonces la sombra queda alargada. Por eso la sombra es así. Entonces, esta es la sombra a las 20:27, 28, 29 y 30. O sea, que todos los que estemos aquí, por ejemplo, estamos viendo el eclipse nosotros a la vez que Galicia, que Asturias, que La Rioja y tal. Toda esta zona lo vemos a la vez. Y luego esta zona y luego esta zona y tal. Bueno, pues vamos un poco a indicaciones prácticas de cómo tenemos que hacer para observar el eclipse. Vamos a hablar de las fases parciales, antes y después de la totalidad, y vamos a hablar de la fase total, ¿vale? No es lo mismo observar la fase parcial que la fase total. Bueno, entonces, las fases parciales son antes y después de la totalidad, o bien, si estáis fuera de la totalidad, pues es solamente parcial para vosotros, pero esto también os vale. Bien, empezamos por decir cómo no hay que observar, ¿no? Ya sabéis que es peligroso para la vista y que no hay que utilizar, primero, ni mirar al sol sin protección, ni filtros caseros del tipo radiografías, negativos fotográficos, ni gafas de sol normales, ni que sean polarizadas, ni nada de eso. Ahora se han inventado no sé qué lámina de obsidiana o no sé qué mineral, cosas raras fuera. Por supuesto, nada de prismáticos, telescopios, porque parte de la radiación solar es invisible y puede estar atravesando el filtro, porque tú miras con un negativo, lo que sea, y dices, no, si no me deslumbra, si lo veo bien, pero a lo mejor los ultravioleta, los infrarrojos, que no son visibles, están entrando y están dañando tu ojo, ¿vale? Bueno, a ver, tampoco hay que esconder la cabeza bajo tierra como el avestruz y caer en el pánico sin motivo, ¿eh? Mirar un eclipse es igual de peligroso que mirar el sol cualquier día, no es que sea peligroso porque haya eclipse. Lo que pasa es que cualquier día tú no te quedas así mirando al sol, y en un eclipse sí, así que el peligro es ese, el de quedarse mirando. Y la gente me dice, pues yo a veces miro la puesta de sol y no me ha pasado nada. A ver, sí, pero no te quedas con la vista fija en el disco solar, miras el paisaje y tal, no estás ahí mirando al sol. No obstante, pues no lo hagáis tampoco, ni sin eclipse ni sin él. Cuando se pone el sol hay bruma que te oculta un poco y tal, pero aún así. Y el eclipse, pues eso, la luz solar en sí no daña la piel ni nada de eso, ¿vale? Eso no. Bueno, pues entonces el único filtro adecuado que se puede usar, tengo aquí para que lo veáis también, son las famosas gafas de eclipse, que seguro que ya muchos de vosotros os habéis hecho con unas. Bueno, pues son estas, suelen venir así, una funda, y son pues una montura de cartón. Lo que importa es el filtro, claro. ¿Vale? La montura es de cartón y este filtro pues es un material especial que filtra casi toda la luz visible, solo un poquito para que podamos ver, y filtra la totalidad de los rayos invisibles, ultravioletas y demás, así que esto es seguro. El filtro de soldador del 14 también, pero la verdad que es difícil de encontrar y más difícil de manejar también, y, o sea, lo más recomendable desde luego son las gafas. Tienen que estar homologadas con este ISO 12312-2, y que no estén ni arañadas, ni pinchadas, ni nada de eso. ¿Y dónde se consiguen? Bueno, pues las tienen ya en casi todas las farmacias ópticas. Preguntad en vuestra farmacia óptica, seguro que las tienen. También en el Instituto Geográfico Nacional, por la web, que ya es un poco tarde para comprar por la web, no sé, que no llegue a tiempo. El Instituto Geográfico Nacional tiene en cada comunidad autónoma la Casa del Mapa, así que ahí también las tienen. La Casa del Mapa Santander está en lo que antes se llamaba Travesía del Cubo y que ahora se llama de otra manera, que no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Vale? Pero en farmacias ópticas y tal, sin problema. ¿Qué se llama? Luis, ¿qué? Creo que no es exactamente ese apellido así, ¿no? Pero bueno, es igual. Bueno, las gafas de eclipse, a ver, no se pueden usar con prismáticos, telescopios ni nada de eso. Porque nos decía alguien, yo es que las he probado, porque probadlas, si las tenéis ya, mirad al sol sin eclipse también. Las ponéis y veis el sol pues redondito, sin eclipse. Entonces alguien nos decía, uy, que se ve muy pequeño, y si me pongo unos prismáticos, pues no, por favor.
porque los prismáticos, si alguien ha hecho el experimento de con una lupa quemar un papel, no, pues no lo hagáis, pero con los prismáticos, pues imaginaros lo mismo, pero a lo bestia, o sea que quemas el filtro, agujereas el filtro y de paso tu vista también. Así que nada de combinar las gafas con telescopios, prismáticos ni nada. Sí que se pueden usar con vuestras gafas graduadas habituales o lentillas. Te pones las gafas normal y encima de las gafas que llevas normal, pues te pones estas y ya está. Ponéroslas antes de mirar al sol. O sea, no miréis al sol y luego me las pongo, sino colocarlas bien primero, mirando para abajo, ¿no? Y cuando ya las tengas bien colocadas, pues ya miras para arriba. Tampoco las tienes puestas todo el tiempo. Por ahí dicen, no miréis más de 1 minuto seguido. Pues es que tampoco vas a mirar más de 1 minuto seguido porque te cansas, centra tortícolis. O sea que vas a mirar de manera intermitente, ¿no? Yo a las mías les he hecho aquí esto. Les he hecho un agujerito ahí en la patilla y les he puesto un cordón. Así que durante el eclipse pues estaré con ellas así, entonces pues me las puedo poner y quitar a ratos. Esto lo voy a decir muy entre paréntesis porque si sois aficionados a la astronomía y tenéis telescopio, sabéis que los aficionados a la astronomía hacemos observación nocturna y a veces hacemos también observación solar del Sol, se observan las manchas solares y demás, y hay técnicas para ello. Pero si no lo sabéis hacer, pues entonces no lo hagáis. Yo os lo menciono para que sepáis que existe, pero al telescopio se le pone un filtro especial aquí a la entrada para que la luz entre ya filtrada. Nada de usar filtros, si alguien tiene un telescopio y le venía un filtro que pone SAN, un filtro pequeñito de estos. Bueno, el de sol no lo tengo aquí, pero bueno, sería más o menos como este, solo que negro, no se ve nada, del tamaño de un tapón de botellas para poner en el ocular. Bueno, pues ese no lo uséis, porque entra la luz por toda la óptica, se concentra aquí y os lo puede romper. O sea, el filtro hay que ponerlo delante, antes, para que la luz entre ya filtrada. Y otra cosa que se puede hacer es proyectar con el prismático o el telescopio. Pero esto, ojo, porque podemos quemar los materiales y demás. Así que el resumen es que si no tenéis experiencia en observación astronómica solar, pues no es momento ya de coger experiencia. Si acaso podéis venir con nosotros a aprender a hacerlo para el próximo eclipse, eso sí. El eclipse es espectacular, suficientemente espectacular, sin tener que usar instrumental, ¿eh? Bueno, vamos a ver otra forma de observar sin peligro. Además de las gafas, que es la manera yo creo que principal, se puede usar otra técnica que se llama la cámara oscura. Aquí tenéis un grabado del Renacimiento, en que ya conocían esto, y bueno, pues también lo usaban los pintores para dibujar y demás. La cámara oscura es el antepasado de la cámara de fotos. De hecho, cámara significa habitación. La cámara oscura es la habitación oscura, porque estás en esta habitación oscura, haces un agujero, y entonces los rayos de luz que están arriba pasan abajo y los que están abajo pasan arriba y se te forma ahí una imagen, no ya del sol, sino de cualquier cosa que estés viendo. Y si no os lo creéis, os voy a poner como he hecho yo cámara oscura en mi casa, no para ver el sol, sino para ver el paisaje. Bueno, entonces por la ventana se veía esto, unos tejados. Entonces la ventana, y entonces lo que hice fue cerrar la persiana casi hasta abajo, pero dejando un par de dedos, porque el agujero tiene que ser un poco grandecito, no un agujero de alfiler. Es que como en inglés se llama pinhole camera, que significa agujero de alfiler, pues la gente lo hace con un agujero de alfiler muy pequeñito y no se ve nada. Tiene que ser un agujero un poco grande, ¿vale? Depende de lo que vayas a ver. El sol, que es más luminoso, sí que puedes cerrar un poco. Pero yo aquí bajé la persiana casi de todo, dejé como 2 dedos y tapé los laterales con unos libros, de manera que solamente por el medio quedó un hueco, ahí como cuadrado, da igual la forma del hueco. Y entonces en la pared de enfrente, que estaría pues a unos 4 metros, lo que es una habitación, se veía esto. El paisaje cabeza abajo, y si algo se mueve en la realidad, pues lo veis ahí moviéndose también. Esto lo hacían como entretenimiento ya pues en el siglo XVIII, por ejemplo, cuando no existía el cine todavía, y en algunos sitios pues hicieron de estos como entretenimiento para la gente, y bueno, pues la gente le sorprendía mucho, ¿no?, ver las imágenes ahí de la gente que pasaba por la calle o lo que fuera. Os pongo, mirar al lado el original y la imagen, que lo veáis, a la vuelta, claro. Bueno, pues la cámara oscura te hace una imagen de cualquier fuente de luz que tengas. Yo esto lo hice porque daba bien el sol ahí, el paisaje que veáis que esté bien soleado, bien iluminado, porque si está oscuro no vais a ver mucho, ¿vale? Pero que lo que vayáis a ver esté soleado.
Y si es el propio sol o es una fuente de luz o una bombilla, pues lo vais a ver bien. Bueno, entonces hay tutoriales por internet de cómo hacerse una cámara oscura y tal. Y yo los veo y digo, estos o no lo han hecho la cámara oscura, o se copian unos a otros y al final no lo han probado. Porque vamos a ver, este fotograma lo he copiado de uno de los muchos tutoriales que hay por ahí. Entonces te dicen que cojas una caja de zapatos o así y pongas ahí una pantalla blanca para que se proyecte y en el lado contrario de la caja pues hagas un agujero. A ver, esto tiene varios inconvenientes. Para empezar, si tú estás dentro de la habitación, como aquí, o como estaba yo aquí dentro de la habitación, pues claro, lo ves ahí en la pared. Pero de la caja, es que tú no estás dentro de la caja, como lo ves. Entonces, bueno, pues hay dos soluciones. Una es que este papel sea un papel semitransparente, de estos como papel cebolla, entonces haces un agujero al cartón y pones el papel semitransparente y lo ves desde fuera. Eso sí se puede hacer. Otra opción es ponerlo así, cerrar la caja todo y hacer un agujero por algún sitio lateral de la caja que no moleste mucho para mirar por ahí. También puede ser. Pero sobre todo el inconveniente de esto, y por eso digo que yo creo que no lo han probado, es que se ve un sol muy pequeñito. Porque necesitas una caja así para poder ver algo. Si tienes una caja, como digo, que yo lo he hecho alguna vez, una caja muy larga que me venía de embalaje de algo, que medía como 1 metro, lo hice, y hombre, se empieza a ver algo. Por cada metro de longitud que tengas vas a sacar aproximadamente 1 centímetro de imagen. Una caja de 1 metro, una caja así, te va a dar un sol de 1 centímetro. Y claro, si tienes una caja así de zapatos, pues te va a dar un sol pues como de 2 milímetros. Casi no vas a ver si está eclipsado o no. Bueno, entonces en realidad es que no hace falta la caja, solo hace falta el agujero. ¿Y cómo tenemos un agujero en el aire? Pues así, por ejemplo, aquí tengo un agujero. En un cartón he hecho, bueno, lo he puesto aquí con cinta aislante, da igual, si hacéis el agujero un poco mal hecho tampoco importa, no tiene que ser redondo, ni cuadrado, ni nada. Le he hecho cuadrado el agujero adrede, para que veáis que la mancha de luz que produce no es la forma del agujero, sino que es la forma del sol. Entonces, esto, ahora no sé si me saldrá ahí con una de estas lámparas, podría ser. Si yo esto lo pongo así, veo una manchita de luz cuadrada, porque es la forma del agujero, que es cuadrada, ¿vale? Lo veo ahí en la mesa, estoy viendo una manchita de luz cuadrada, porque está muy cerca, pero si lo alejo, aquí no se ve porque tendría que estar más oscuro, pero bueno, si lo alejo, se va a producir una mancha de luz que tiene la forma de la lámpara, o de la bombilla, o del sol, o de lo que estáis observando. Vale, entonces, hacedlo con el sol sin eclipsar, probadlo estos días, hacéis así, un agujero, por un sitio una ventana que entre el sol, y en la pared de enfrente vais a ver un círculo que es el sol. Si la habitación está oscura, pues mejor, claro, lo que pasa es que te entra el sol, ¿no? ¿Cómo haces? Porque si te entra el sol por el agujero, también te entra el sol en la habitación, por eso hay que apañárselas un poco, ¿no? Pero bueno, una habitación de unos 4 metros te daría un sol de unos 4 centímetros, ya sí, es un poco más respetable. Tampoco hace falta, como os digo, que sea una habitación. Yo hoy lo estaba haciendo en algún eclipse y esta soy yo y mi otro brazo estaría por ahí con un cartón como este. Entonces, entre mis dos brazos, el que tenía esto y el que tenía la pantalla, habrá pues 1,5 metros aproximadamente. Así que con 1,5 metros pues me sale 1,5 centímetros de imagen, una imagen pues pequeñita, ¿y la veis? Pero si os fijáis, es un sol eclipsado, ¿a que sí? ¿Se aprecia? Si lo hacéis un día normal, pues es un círculo nada más, y el día del eclipse pues se ve ahí la forma. Y como veis, pues no estoy en una habitación oscura ni nada. Lo único que el propio cartón del agujero me hace aquí un poco sombra para que contraste la imagen, ¿no? Si haces la imagen contra un sitio soleado no contrasta, pero con la sombra del propio cartón ya vale para hacer contraste. Así que esto sí que lo podéis hacer. Mucho más fácil que lo de la caja y tal. Mira, en un eclipse anular, está claro que esto no es la sombra, no es la forma del agujero. El agujero no puede tener forma de rosquilla por razones obvias. Esto es el sol eclipsado de manera anular, tapando la luna solo el centro. Y si tenemos muchos agujeros, pues muchas imágenes. Por cada agujero una imagen del sol. Llevaros una espumadera de cocina, veréis que... Ahí igual no se ve bien por perspectiva, parece que está cerca, pero tiene que estar un poquito lejos, ¿eh? O sea, la espumadera igual está, pues eso, como a 1,5 metros de la pantalla, porque si no sale muy pequeñín. Ahí. Y también es curioso, si observáis, si tenéis cerca donde estéis observando algún árbol, no sé si os habéis fijado alguna vez,
que la sombra de las hojas de los árboles, bueno, pues es borrosa y tal, ¿no? Y deja huecos en medio, por ejemplo, este hueco. Este hueco es como redondo, ¿no? ¿Por qué son redondos siempre los huecos entre las hojas? Pues tendrán forma de hoja o lo que sea, ¿no? Pues tienen forma redonda porque está haciendo cámara oscura el árbol, porque como hay un poco de distancia, varios metros, entre la copa y el suelo, hace cámara oscura, y esto es una imagen del sol. Son redondos por eso, porque son imágenes del sol. Siempre que veáis un árbol, todos los círculos de luz son imágenes del sol. Así que si lo miramos en un eclipse, pues se verán los soles eclipsados ahí. Por ejemplo, la fase parcial inicial y la fase parcial final. Ahí yo hice esta foto primero, esta después, ahí en 2005, antes de ser estera anular, antes de anular y después. Veis que en la primera foto tiene forma como de U invertida, ¿no? Y en la segunda como de U boca arriba. Bueno, vamos a ver otra técnica parecida a la cámara oscura, pero yo creo que más fácil de hacer incluso y más efectiva, diría yo. Y es usar un espejito plano. Nada de espejos de aumento ni nada raro, que eso es peligroso, que puede concentrar los rayos. Un espejo plano normal. Yo tengo aquí uno que no sea muy grande, porque el agujero va a hacer el efecto, el espejo va a hacer el efecto de agujero de la cámara oscura. Es decir, el rayo de luz entra por aquí, va al espejo, y si el espejo fuese un agujero, el rayo saldría por el otro lado y haría la imagen detrás. Pero como es un espejo, lo que hace es lanzar el rayo pues otra vez para el mismo sitio, pero hace el mismo efecto. O sea, esto es el agujero, y entonces yo tengo aquí un espejo pequeño, si es un poco grande, le tapa con cinta aislante casi todo, menos un hueco pues, de un par de centímetros, ¿vale? Para que sea un espejito pues, de un par de centímetros o así. Y claro, con esto es más fácil, porque así, pues nada, coges la imagen del sol y la puedes enviar ahí adentro de una habitación oscura, lo que sea. Si, por ejemplo, ahí por la puerta me entrara el sol, yo haría esto, cuidado de no dar a nadie en los ojos con el reflejo, eso sí, ¿vale? Pero yo haría esto y el sol que me entra por ahí, pues se reflejaría y daría ahí la pared de enfrente, o lo podéis enviar un poco ahí al techo, o lo que sea. Y ahí, si lo hacéis estos días, veréis un sol pues redondo, y el día del eclipse, pues veréis un sol eclipsado. Entonces es igual que la cámara oscura, pero es más fácil logísticamente, porque el espejo lo puedes mover y el agujero no. Y además el sol te entra por ahí, pero tú lo envías a otro sitio así más oscuro y tal. Y además es más fácil conseguir distancia, porque si yo esto lo envío a esa pared de enfrente o ahí al techo, pues tengo varios metros. Si lo envío a 5 metros, me salen 5 centímetros, ¿vale? Es más fácil conseguir distancia que con una caja o habitación oscura, que es más difícil. Entonces, bueno, pues os animo a experimentar, con cuidado de no dar a nadie en el reflejo en los ojos, os animo a experimentar. Ahí, por ejemplo, lo hice yo desde mi ventana, no se me ve muy bien, pero esto lo mandé a un edificio de enfrente que estaría, pues no sé, a lo mejor estaba a 15 metros el edificio. Entonces mandé la imagen y está un sol eclipsado por este lado, está un poco borroso, no sé si se aprecia, pero es un sol eclipsado por aquí. Entonces, claro, si estaba a 15 metros la pared de enfrente, obtengo una imagen de 15 centímetros, una imagen grande. Lo malo es que también se difunde la luz, es un poco, funciona como los proyectores estos, ¿no? Cuanto más lejos lo pongas, más grande te sale, pero también menos luminoso, porque la luz se va esparciendo, entonces, bueno, pues sale grande pero menos luminosa. Bueno, pues encontrar vuestro punto adecuado. Y si tenemos muchos espejos, ahí tenían estas personas una cajita decorada con muchos espejitos, pues ahí cada espejito hacía una imagen. Bueno, pues esto que os he contado es para la fase parcial, que se resume en que lo podéis observar o bien con las gafas, recordar que en farmacias ópticas las gafas, o bien con cámara oscura o espejo, ¿vale? Eso para la fase parcial, en que los rayos de sol pues, nos están llegando y tenemos que tener cuidado con ellos. Vamos ahora a ver qué ocurre con la fase total, si es que estamos en la franja de totalidad, que os recuerdo que es esta. Y me decía alguien, ¿y qué pasa si estás justo en el borde? A ver, cuanto más al centro estés de la franja de totalidad, más dura la fase total. Te dura 1 minuto y medio, 1 minuto 3/4. Según te vas saliendo hacia el borde, dura cada vez menos. Y si estás justo en el borde, pues te dura un instante. Y si estás ya fuera, pues ya no es total. Ya sería parcial al 99%, y si te alejas más, al 98%, y si te alejas más, al 97%, y así, ¿vale? Cuanto más te alejes, pues menos tapado verías el sol. Entonces, bueno, pues en la franja de totalidad estamos todavía con las gafas puestas
y ya se va acercando la hora de la totalidad y lo que vemos ya pues es esto, una rodajita de sol muy fina, pero todavía necesitamos las gafas, porque eso siguen siendo rayos solares. Lo último que se ve, que con las gafas se verán solo unos puntitos, se llaman perlas de Bailey porque parece como un collar de perlas o algo así. Y bueno, pues esto se produce porque el borde de la Luna tiene valles y montañas, no es lisa como una bola de billar, ¿no? Entonces esos valles y montañas van dejando pasar un poquito de luz, unos rayos así, y hace esa forma. Y el último rayo, esto lo suelen llamar el anillo de diamante, porque esto parece un anillo y esto parece que brilla y un diamante, aunque con las gafas puestas no veremos el anillo, sino solo el diamante, así que veremos un puntito, que ya es el último rayo antes de la totalidad. ¿Vale? Y ahí es donde realmente empieza la fase total. Entonces, cuando desaparezca el último rayo de sol, nos podemos quitar las gafas de filtro y observar sin protección. Y ahí veremos la corona solar. Ojo, solo durante el tiempo de totalidad. Usad un temporizador con alarma porque uno está embobado viendo la corona solar y se le pasa el tiempo. Entonces, poneros un temporizador de 1 minuto o de lo que corresponda, o una alarma en el minuto y segundo que corresponda, o 5 o 10 o 15 segundos antes, porque cuando vuelva la luz ya tenemos que estar con las gafas puestas. Luego os diré cómo ver vuestra hora exacta en el lugar. Bueno, entonces sin las gafas, es que con las gafas no veríamos nada, porque estaría totalmente oscuro y además la corona solar es que es muy tenue, apenas brilla, por eso no hace daño, porque es que brilla muy poco. Así que con las gafas puestas esto no ves nada. Hay gente que igual se queda con las gafas puestas por miedo a tal y se pierde la corona. Eso pues por no haberse informado bien y no haber venido a esta charla. La corona solar es la atmósfera del Sol, si es que se puede llamar así, porque el Sol es todo gaseoso, ¿no? Pero bueno, pues la parte más exterior, y solamente es visible en un eclipse total. Bueno, pues es una ocasión también para la investigación científica, para observar la corona solar, que no solo es espectáculo, sino que los investigadores tampoco se pueden ver con aparatos, se llaman coronógrafos, que no tiene un aparato que está en órbita, fuera de la atmósfera y tal, pues es muy complicado, ¿vale? Así que ver la corona solar pues es un acontecimiento. Por eso muchos equipos científicos viajan, ¿no?, a ver eclipses, para observar, entre otras cosas, estudiar la corona solar. Así que ahí, nosotros sin las gafas, pues veremos la corona solar, que no siempre está igual. Aquí está muy uniforme, pero depende de la actividad del Sol en ese momento, pues por unos lados es más larga, por otros lados puede tener un poco de huecos y tal. Y aquí por los bordes a lo mejor alguna protuberancia, que bueno, eso es difícil. ¿Y qué pasa? Pues que un eclipse al 99% no es total. Alguien nos preguntaba también, y donde yo vivo es que pone que es del 99%, será casi igual que el 100%, ¿no? Pues no, no tiene nada que ver, porque el 99% es parcial, no es total, y necesitas las gafas todo el rato. Aunque sea el 99%, no te puedes quitar las gafas, y no vas a ver la corona solar. La corona solar solo se ve cuando es total del todo. Así que el 99% no es total. Y bueno, pues observaréis la corona solar sin las gafas y observaréis también el paisaje desde donde estéis. Veréis, por ejemplo, el horizonte, fijaros en cómo es el cielo, de qué color. El horizonte es una sensación muy rara porque la luz cuando va bajando, cuando ya solo queda una rodajita de sol, estás todavía con las gafas, pero también podéis quitar las gafas y mirar alrededor cuando quede muy poco sol, porque se está produciendo una oscuridad muy rara, como cuando se pone el sol, pero de otra manera, no sé cómo decirlo, ¿vale? Entonces, no estéis con las gafas en el último momento, ¿vale? Estar mirando también cómo cambia el ambiente, porque es muy espectacular. Por aquí, por el horizonte, entra luz, porque aquí estás viendo a varios kilómetros, donde a lo mejor ya no hay eclipse, y entra luz por todo el horizonte, y tú tienes oscuro, pues encima tuyo. Y el entorno, pues si tenéis mascotas, se asustarán, y los perros ladran y los pájaros espían y los humanos gritan y veréis cómo... No sé si llegarán a encenderse alguna farola de estas que tienen sensor. El alumbrado público de los sitios, algunos tienen sensor, que igual en 1 minuto no le da ni tiempo, pero otras no, porque están programadas para cierta hora y no. Podría ser que se encendiese alguna farola. Esto, por ejemplo, fuimos nosotros... hace unos cuantos años, porque pasó un eclipse, es que hasta por España es raro que pase, pero incluso por Europa, que Europa es pequeña en relación con el mundo. Entonces, que un eclipse pase por Europa tampoco es tan frecuente. De modo que este pasaba por Francia en el año 99, y los que tengamos unos años igual nos acordamos, porque en Cantabria fue del 90 y tantos %, se vio bastante.
Así que fuimos a Francia, allí una expedición a verlo, y como veis por el impermeable, pues no hacía muy buen tiempo. Y bueno, pues de hecho no pudimos ver la corona solar porque estuvo nublado, pero sí que vimos lo que es el eclipse total, es decir, lo que es la oscuridad, que se hace de noche, que era pleno mediodía. O sea, eso, aunque espero que no tengamos la mala suerte de que nos lo tape la nube, pero si fuera así, sí que veríais el eclipse total, de que se hace de noche, se hace de noche en un momento. Y eso serían, esto va a ser a las 8:30 de la tarde, cuando ya está atardeciendo, pero que es de día todavía. Fijaros cómo es cualquier día de estos a las 8:30 de la tarde, pues se hace de noche completo. Estas son fotos, bueno, analógicas de la época, no sale muy bien, pero ahí estábamos observando en un campo y ahí es la totalidad, pues como si fuera de noche del todo, y era pleno mediodía. Obsérvese la fecha, no sé qué, del 99. Ahí nosotros hicimos también, que bueno, pues en este seguramente también lo haremos, tomar datos meteorológicos, tomar datos de la luminosidad y también pues de la temperatura y de la humedad y todas estas cosas, ¿vale? O sea que esto da para mucho estudio. Pasa que en los eclipses, claro, todo el mundo está pendiente de la meteorología, ¿no? Porque día va a hacer ese día en Cantabria. Es muy difícil saberlo, hasta 48 horas vista los pronósticos no son muy fiables, porque el algoritmo que pues es así, ¿no? Tiene sus limitaciones. A 48 horas o 24 horas vista ya empieza a ser fiable. Las predicciones a largo plazo, pues aquí dicen que no, está claro, o sea, no es que venga una borrasca muy clara ni un anticiclón muy claro, puede haber nubes o sí o no. También ocurre que durante el eclipse se produce un cambio de condiciones locales, se produce lo que se llama viento del eclipse, porque claro, se enfría el terreno donde no le da el sol, hace más frío, y entonces el aire frío baja y el caliente sube y se producen corrientes de aire. Así que cuando empiece la totalidad, fijaros también que sopla viento, va a soplar viento. Ese viento, si sopla arriba, a veces te puede quitar las nubes o te las puede traer. Si está totalmente despejado no hay duda, y si está muy encapotado tampoco, pero puede ocurrir eso. Bueno, aquí en Santander ya de todas formas puede ocurrir que se nuble y despeje en cualquier instante casi, ¿no? O sea que... ¿Qué más veremos durante la totalidad? Pues se verán las estrellas y planetas más brillantes. A ver, no se verá tanto así, no tan oscuro como de noche, porque te entra luz por el horizonte, entonces tan oscuro no va a estar el cielo, pero sí seguramente lo suficiente como para ver alguna estrella. Venus, el planeta Venus, es muy brillante y estará aquí, y se verá ahí. Bueno, Venus normalmente se vería cuando ya se ponga el sol, pues ya sí se vería, ¿no? Pero se verá ahí en el cielo, y quizá pues Arcturus, Spica, las estrellas más brillantes, seguramente sí se verán. Bueno, entonces se acaba la totalidad, suena nuestra alarma del temporizador y ocurre pues lo contrario, pero al revés, o sea, lo mismo proceso, pero al revés. Sale un rayo de luz por el lado derecho, ¿vale? La luna va, bueno, más bien, como ya se está el sol poniendo, estaría esto así tumbado, pero bueno, pues sale por el lado contrario de donde hayamos visto el último rayo, pues sale el primer rayo, y esto sería el anillo de diamantes también. Y con ese primer rayo de sol ya nos tenemos que volver a poner las gafas de fieltro, ¿vale? Un solo rayo de sol ya es suficiente para hacernos daño, así que ya ahí las gafas. Lo siguiente, pues al revés de antes, son las perlas de Bailey, luego ya una rodajita fina y así sucesivamente. Una hora que tardó en ocultarse, pues otra hora que tardará en destaparse. Aquí ya se pone el sol cuando ya le falte un poco para destaparse del todo, el cuarto contacto igual ya no lo vemos, pero bueno, pues veremos prácticamente la totalidad de todo el proceso hasta que se ponga por el horizonte. A ver cómo andamos de tiempo. Bien, ¿no? Vamos a simular el eclipse con este programa que se llama Stellarium, que es un simulador del cielo, un programa tipo planetario, que es gratuito, lo podéis bajar de internet y lo hay para tablets, dispositivos móviles, por ordenador también. Y te simula cómo se ve el cielo en un momento y lugar determinado, qué constelaciones se ven, qué planetas, todo eso lo podéis mirar. Bueno, entonces, vamos a ver si conseguimos... Aquí creo que tengo que quitar pantalla completa. Espero que luego podamos volver.
Bueno, pues vamos a ver si conseguimos simular aquí el eclipse en tiempo real. Lo primero que tenemos que decirle al programa es dónde estamos, porque si estamos en una zona donde no se ve la totalidad, pues nada. Aquí tenemos, lo podéis poner en la base de datos, bueno, Santander está, otros sitios igual no, pero le podéis poner latitud y longitud. Santander del sur de Europa. Hay varios Santanderes por el mundo, ¿eh? Y ahora le ponemos la fecha. Agosto el 8, día 12. Vamos a poner que se vea pues como realmente se vería, que más o menos sería así. Voy a quitar las constelaciones. Bueno, entonces yo voy a hacer zoom un poco ahí al sol. Todavía falta, son las 6 de la tarde. Y por aquí estaría la luna, dispuesta ya a moverse, ¿no?, para ponerse delante del sol. O sea, la luna se está moviendo por el cielo todo el rato, claro. Solo que ahí no se vería, ahí es luna nueva y no se ve. Bueno, o sea, ya por ejemplo, la fase parcial empieza, como os decía, una hora, la total es hacia las 8:30, la fase parcial empieza hacia las 7:30, una hora antes, así que hacia las 7:30 empezaremos a ver con las gafas un mordisquito. Las gafas siempre, antes del eclipse también. Si estáis atisbando a ver cuándo se ve el primer mordisquito, por supuesto, con las gafas también. ¿Dónde está el sol? Que se me ha escapado. Aquí. Bueno, pues ahí serían las 17:22. Y ahí ya es lo que veríamos. Este círculo, que es la luna, el programa nos lo dibuja, pero realmente no se ve. La luna no se ve, lo único que vamos a ver es este pequeño mordisquito, que es lo que se llama el primer contacto, y ahí empieza la fase parcial. Y luego ya pues iría progresando, lo voy a acelerar. ¿Y qué pasa? Pues fijaros en esto, aquí hay unos árboles o algo, El sol está muy bajo porque está cerca de la puesta de sol. Luego os hablaré de cómo buscar un lugar adecuado, porque si aquí hay un árbol no se lo va a tapar. Bueno, pues tenemos esto así, son las 8:20 y tantos. Y ya, pues como os decía antes, esta rodajita fina, la luna no se ve, solo se vería esta rodajita con las gafas de filtro. Y ahí ya sería, pues está a punto de empezar la fase total. Así que lo que voy a hacer ahora es ponerlo en tiempo real, para que veamos la duración y todo. Ahí vemos cómo pues la rodajita se va haciendo cada vez más fina. Lo que no simula bien el programa, creo, son las perlas de Bailey, ¿no? O sea que esta línea termina desapareciendo en forma de puntitos. Y eso pues creo que el programa no lo... Pero esto va rápido, Aquí parece que va lento, pero va rápido porque estás pendiente de que todo se está oscureciendo ya. Aquí está todo ya medio oscuro. Y esto va rápido. Creo que el programa simula también, ahí ha puesto el paisaje oscuro, cuando otro día a esa hora no estaría. Ahí va andando. Y todavía tendríamos las gafas, y todavía veríamos, pues eso, esta rodajita fina ahí. Ahí el programa lo va simulando como que va cayendo oscuridad de arriba, como que el cielo se va oscureciendo, Todavía no es la fase total, que creo que aquí era I27 o I28. O sea que son I26, Estoy poniendo el tiempo real con bastante antelación. Y bueno, pues aquí el programa eso también simula el cielo, creo que también simula que se ve un poco estrellas y tal. Y ahí está. Y ahora cuando nos quitemos las gafas, ya el último rayo, nos quitamos las gafas y aparece la corona solar. Y ahí está. Entonces ya, fijaros que solo es una simulación y ya hemos dicho, pues esto, aquí pintar una corona, bueno, pues alargada, ya os digo que no siempre es igual, puede tener más parte por aquí o menos por allá y tal.
La luna tampoco se ve esto, que son los mares y tal. Se puede, con fotografía y tal, a lo mejor, porque se está recibiendo luz reflejada de la Tierra, pero a simple vista no. Lo que vais a ver es lo que llaman el sol negro, ¿no? El sol negro lo llaman, es como si fuera el sol, pero es negro, ¿no? Y solo pues la corona alrededor. Sigue en tiempo real, es que es un minuto. Fijaros también en el entorno. Júpiter está aquí muy cerquita del horizonte. Si tenéis un horizonte muy llano, podía ser, pero tan cerca del horizonte que a veces hay bruma y tal, es difícil. Venus está aquí, eso sí. Venus seguro que se ve porque brilla mucho y está suficientemente alto. Y alguna estrella, perdón, esta es Venus. Y alguna estrella como Arcturus o Spica y tal, pues igual también. Sí, es que esto está con un campo pequeño, ¿no? Si puedes mirar un campo grande por la ventana o donde estés, pues mejor, ¿no? El paisaje sigue oscuro, el sol sigue eclipsado. Y en cuanto nos descuidemos, ahí, yo creo que ya está apareciendo ahí. Ya aparecen rayos. ¿Habéis visto cómo pasó? Nada, un minuto. No te ha dado tiempo ni a... Pero bueno, pues se intentará aprovechar lo mejor posible, ¿no? Y repartir un poco el tiempo entre ver la corona y ver el entorno y demás. Y ahí ya nos ponemos las gafas. Ahí ya nos ponemos las gafas y ya es todo, pues otra vez. Bueno, también nos soléis preguntar la gente si se puede fotografiar el eclipse. Se puede fotografiar igual que se puede ver. O sea, la fase parcial con filtro, la fase total sin filtro. Igual que la vista. Entonces, bueno, si sois aficionados a la fotografía, pues sabréis poner un filtro. Convendría que hayáis practicado antes con fotografiar el sol, ¿no? La gente aficionada a la astronomía o a la astrofotografía, pues lo hace. Si no lo habéis hecho nunca, pues, a ver, si no vas a mirar por la cámara, vas a mirar por la pantalla, por el visor, pues a lo mejor lo que vas a quemar es la cámara, pero no será tu vista lo que vas a quemar. Pero cuidado porque la cámara se daña también. Con un móvil, pues bueno, a lo mejor con una gafa de eclipse puesta en el móvil, a lo mejor podría ser. Con una cámara reflex, pues ya tiene su ciencia, ¿no? Tendréis que ponerlo en un trípode y un disparador remoto o temporizador, porque si transmitís vibraciones, pues aquello queda movido y tal. Y luego en la fase total, fotografiar la corona sin filtro también es difícil, porque son condiciones de oscuridad, la corona es muy tenue. Entonces, los que sabéis de fotografía, pues sabréis el ISO bajo y la apertura un poquito más larga y también que no tiemble y demás. Pero también lo que podéis hacer es fotografiar el paisaje, que estará oscurecido y todo eso es bonito. No os entretengáis fotografiando mucho, porque como veis, hay muy poco tiempo, ¿no? Y además, sea cual sea tu método de observación, ya vaya a ser las gafas de eclipse, si hacéis cámara oscura, espejos como os he contado antes, fotografía, practicad observando el sol sin eclipse en los días anteriores, que ese día no es para hacer ensayos, que esté todo ese día controlado. Bueno, pues la gran pregunta, ¿a dónde ir para observar el eclipse? Bueno, pues vamos a ver cómo tenemos que hacer para buscar un lugar adecuado. Lo primero que tenemos que buscar es si se ve el horizonte oeste, porque como acabamos de ver, el sol está cerca de ponerse. Si tienes ahí delante edificios, árboles o algo, te lo va a tapar. Entonces, comprobémoslo estos días. Si vais a observarlo desde X sitio, pues iros hoy o mañana, un día que haga sol, a ese sitio, y mirad a ver si a eso de las 8:30, que es cuando es la totalidad, puedes ver el sol. Porque si puedes ver el sol a las 8:30, pues lo verás el día del eclipse también. De aquí a dentro de una semana no hay mucha diferencia en su posición. No es necesario ni subirse al monte, ni irse al campo, ni buscar sitios sin contaminación lumínica y tal, porque la gente tiene un poco la costumbre de que para observaciones astronómicas hace falta buscar un sitio sin contaminación lumínica. Pero esto no, porque es de día. Hombre, salvo que digas, pues se me enciende una farola que tiene sensor y se me pone delante y no me deja ver la corona. Pues, en fin, ¿no? Pero no hace falta irse ni fuera de la ciudad ni nada. Si se ve desde vuestra ventana de vuestra casa, pues estupendo, no tenéis que ir a ningún lado. Así que mirad a ver si desde vuestra ventana
se ve el sol a las 8:30. Y si no, pues que un familiar tiene una casa que sí que se ve, o etcétera, ¿no? Esto lo digo porque se prevén grandes movimientos de tráfico, ¿eh? Entonces se trata de, si es posible, no coger el coche, priorizar los desplazamientos a pie dentro de tu municipio. Entonces tú dices, pues mira, yo vivo en X sitio, desde mi ventana no se ve, pero seguro que si te bajas andando hay un descampado, una playa, un parque, un sitio abierto, donde posiblemente sí que lo vas a ver. Y además desplazarse con tiempo, no a última hora. Y si alguien decide viajar para verlo, viaja del día anterior, o el día siguiente muy temprano por la mañana. O sea, no cojáis el coche a las 5 de la tarde. Y esto es porque en las 3 horas anteriores al eclipse, esto son estimaciones del Gobierno de España, se esperan 10 millones de desplazamientos en España. Así que salgamos con mucha antelación. Claro, todo esto viene a lo que os contaba, que lo queremos ver los que vivimos por aquí, pero los del mundo entero también. Es que viene gente de todas partes. Entonces esto pasa cuando un eclipse recorre una zona habitada. Porque hay eclipses, pues que si se ve desde la Patagonia o desde una isla del Pacífico o desde la Antártida, allí va a estar solo el equipo científico, no va a haber tráfico, ¿no? Pero cuando pasa un eclipse por Europa, por Estados Unidos, por sitios muy poblados, pues ocurre esto, que hay mucha gente y además como es un sitio donde es fácil encontrar, habrás podido encontrar alojamiento o lo que sea, pues claro, se masifica. Hace un par de años hubo uno que pasó por Estados Unidos, en abril de 2024, y muchos lo vieron desde el atasco. Y claro, pues peligroso. Se pararon en medio de la autovía, empezaron a sacar cosas. Así que bueno, pues que no os pase esto, ¿vale? No cojáis el coche si no es necesario, y si lo cogéis que sea el día anterior o muy temprano por la mañana, de madrugada, etcétera. Pues claro, tú cuentas, tardo en llegar a X sitio 1 hora o 2 horas. Eso es un día normal. Contad también con que si se os ocurre un sitio, si ahora estáis pensando, se vería bien en tal sitio, pensad a ver si ese sitio se le ha ocurrido a más gente. Porque seguro que sí. Entonces, cuanto más conocido sea el sitio, peor. Si es, oye, en mi pueblo detrás de mi casa hay un descampado que no conoce nadie, pues estupendo. Pero lo primero que piensa la gente, uy, me subo a Peñacabarga. Imaginaos cómo está Peñacabarga. De hecho, el Gobierno de Cantabria creo que no va a permitir coches, sino que va a poner autobuses para quien quiera subir a Peñacabarga a verlo y tal. Y otros sitios que se os ocurran, que sean muy conocidos, os puede pasar lo mismo. Contad entonces con varias horas de antelación, porque claro, te puede ocurrir que hay varios sitios donde el Gobierno de Cantabria prevé aglomeraciones y van a poner protección civil y dispositivos de tráfico y tal. Entonces pensar que si vais a X sitio y ese sitio está muy concurrido, pues posiblemente Protección Civil ya no va a dejar pasar vehículos a partir de cierta hora. A lo mejor llegáis allí y os dice Protección Civil que ya ese sitio está lleno y que os tenéis que ir a otro sitio. Y eso os puede hacer perder pues 2 o 3 horas, entre que vuelves tú, porque no solo vuelves tú, vuelven otros 1000 coches que también estaban intentando entrar. Y además es que te puede pasar que no te enteres de lo que ocurre, ¿no? Porque 2 kilómetros más adelante está Protección Civil parando a la gente ya, pero tú estás 2 kilómetros más atrás en el atasco y tú solo sabes que aquello no anda y no sabes por qué. Y eso te puede hacer perder varias horas. ¿Vale? Os estoy intentando asustar, pero es que es verdad. Es verdad, para que no os pase esto, verlo desde el atasco. Y pasará, pasará. Yo tengo por aquí, el Gobierno de Cantabria ha editado un folleto, no sé si lo ha caído en vuestras manos. Vamos a verlo un poco, bueno, pues para reiterar las recomendaciones, ¿no? No puedo ver el... Ay. Bueno, pues ahí nos dice... Bueno, no sé por qué no me deja. Tengo que salir de... aquí. Ay. Bueno, pues ahí nos pone que disfrutemos del eclipse y nos explica pues lo que acabo de contaros yo, que hay una fase inicial que es parcial, luego la totalidad en torno a las 20:27, la fase final hacia las 21:30, que lo planifiques, que mires a ver hacia el oeste, si se ve el atardecer desde tu lugar, etc.
y aquí dice que en Cantabria hay 5 ubicaciones, al final creo que van a ser 6 o 7. No es porque se recomiende ir a esas ubicaciones, sino más bien al revés. Lo que pasa es que se prevé que esas ubicaciones se van a masificar, aunque a la gente ya no se lo digas, porque son sitios muy conocidos y es donde van a poner pues, dispositivos un poco para atender a la gente y tal. Ahí en SQR tenéis los sitios, que no suben cuáles son, pero si decidís ir a uno de esos sitios, pues contad que tendréis que ir pronto por la mañana. ¿Qué ventaja tiene ir a uno de estos sitios? Pues bueno, que habrá servicios sanitarios, habrá a lo mejor pues, puestos de comprar algo de comer, habrá baños de estos portátiles que ponen. Bueno, pues eso, ¿no? Quiero decir, a lo mejor tiene sus ventajas ir a un sitio de estos, que hay algo que te pueda hacer falta, pero tiene los inconvenientes, pues eso, que tenéis que ir muy pronto, porque además se habilitarán o bien autobuses lanzadera, o bien aparcamientos pues para miles de coches, así que haceros cuenta. Yo, la verdad, preferiría un sitio más tranquilo, si es posible. Aquí nos advierten también de las gafas, etcétera. Esto es un poco confuso porque dice nunca mires el sol sin protección durante toda la duración del eclipse. Puede parecer que en la totalidad tampoco te puedes quitar las gafas, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor lo han puesto por exceso de precaución, pero en la totalidad, si no te quitas las gafas, no ves nada. Mira, precauciones que están bien. Llevar una linterna, si vais al campo, bueno, el móvil tiene linterna, ¿no? Pero batería y todo eso, porque cuando el eclipse acabe será de noche. Y armaros de paciencia para el regreso como estéis en una zona con mucha gente. Pues claro, el eclipse termina y miles de personas se quieren volver a casa todos a la vez. Así que haceros cuenta que si el eclipse termina a las 9:30 vais a llegar a casa a la X hora, no 10 minutos después. Entonces, bueno, pues llevaros de todo, ¿no? Llevaros comida, bebida, todo lo que haga falta para estar unas horas en el campo si hace falta además. Si vais al campo, llevaros por supuesto el bocadillo, no esperéis que ahí hay un puesto para comprar no sé qué, porque también va a haber 5.000 personas. No se puede encender fuego, ni desde el día anterior hasta el día siguiente, no se puede encender fuego en ningún sitio de Cantabria, en espacios abiertos. Prevé la saturación de comunicaciones móviles también. A lo mejor todo el mundo quiere enviar la foto al mismo tiempo. Suministros básicos y tal. Bueno, pues ahora os digo un poco cómo ver los detalles de vuestro sitio de observación. Hay una web del Ministerio de Ciencia que se llama Trío de Eclipses. Trío porque seguramente sabéis que hay un eclipse este año, otro el que viene y otro el que viene, aunque ya no pasa la totalidad por Cantabria, pero sí que conservad las gafas, porque el eclipse del año que viene y del otro lo veremos parcial. Y con las gafas, si las guardáis bien y las cuidáis y no se rayan, las podéis seguir usando. ¿Algunas veo que llevan caducidad? ¿Tienen caducidad las gafas? Hombre, 3 años aguantan, ¿no? Si están bien cuidadas y no tienen rayones ni desperfectos y tal, sí. A lo mejor por curarse en salud es como lo de que no te quites las gafas todo el rato, por si acaso. A lo mejor por curarse en salud lo ponen, pero bueno, para un par de años sí que las puedes usar si las cuidas bien. Bueno, pues esta web, Trío de Eclipses, os aconsejo visitarla porque ahí, por ejemplo, tiene para cada uno de los 3 eclipses hay un visualizador. Explorar el de 2026. Entonces, si pincháis ahí, os sale un plano. No lo hago aquí porque no sé si tengo red, pero esto es una captura en el que podéis buscar vuestro lugar. Y yo, por ejemplo, me he puesto aquí en el centro Madrazo, como si estuviéramos viendo el eclipse desde aquí. Me dice, a ver si desde aquí veo el eclipse. Entonces, estamos aquí en el azul y la dirección se refiere a la totalidad. Cuando el eclipse sea la totalidad, vamos a ver el sol en esa dirección, que es oeste, un poco tirando hacia el noroeste. Entonces, claro, tú puedes ver, dices, pues esto, tengo aquí este edificio delante, que esto me va a quitar la vista, etcétera, ¿vale? Así te puedes hacer un poco planes. Así que desde aquí, bueno, pues seguramente no se vería por este edificio, no lo sé, habría que ver. Bueno, pues lo importante es esto, que aquí nos da también la hora exacta en que empieza y acaba la fase parcial, la fase total y todo desde nuestro lugar. Esta información de aquí, la voy a ampliar para verlo bien. Y entonces ahí nos dice a qué hora empieza el eclipse parcial, ¿no? El primer mordisquito, y inicio del total. Las dos importantes son inicio del total y fin del total.
Cuando pone anular no hagáis caso porque este no es anular, ¿vale? Fin del total. Inicio de total, fin del total. O sea que si estáis aquí en Santander, os ponéis el cronómetro, la alarma, sabiendo que va a empezar a 26:59 y va a terminar a 28:00. ¿Vale? Entonces entrad, esto aquí, si os movéis un poco, cambia. ¿Vale? O sea que esto es para el lugar en que yo me he colocado ahí en el mapa. Así que vais al mapa, hacéis zoom en el mapa, os colocáis donde sea, ahí tiene de toda España, no sobre, ¿vale? En cualquier punto de España que estéis, si es total o no es total, también te lo va a decir, y te va a decir a qué hora comienza y acaba la totalidad. Y estos son los eclipses del año que viene y del otro. Este es el de ahora. El año que viene tenemos este que es total en el sur de España, en la zona del Estrecho. Aquí será parcial, lo que esté fuera de esta franja es parcial. Y luego el del 28 no es total en ningún sitio, sino que es anular en esta zona de aquí, el sudeste de España también. Y para nosotros será parcial, una parcialidad pues bastante alta, el 90 y algo. Así que si queremos ir planificando viajes, pues ya podemos empezar. Como os decía, eclipses parciales desde Cantabria no es tan difícil ver. Pero para que nos venga a ver un eclipse total a Cantabria otra vez, hay que esperar un poco. 2180. Que pase por Cantabria, que pase por España. Sí que hay uno en 2053, me parece, que pasa como por el centro de España, así que... Bueno, pues estos, por ejemplo, es una buena ocasión. Seguramente nos quedaremos con las ganas de ver más eclipses, porque además, como esta es tan cortita la totalidad, este de aquí es más largo. Este de aquí, el del 27, la totalidad dura como 5 minutos. Es una diferencia. Entonces, a lo mejor muchos nos vamos a quedar con ganas de ver el siguiente. Que bueno, a ver, si dices, si viajas al sur de España, también puedes viajar a Francia o Italia o así, ¿no? Pues bueno, si uno se pone a viajar para eclipses, pues ya una vez que uno empieza a viajar para eclipses, me han dicho que es difícil dejar el vicio. Bueno, pues nada, gracias por vuestra atención, suerte con la observación y esto es todo por mi parte. ¿Preguntas, comentarios? Sí, sí. Claro, no se ve en toda España, pero precisamente en esas fechas está la lluvia de estrellas, las lágrimas de San Lorenzo. Ah, sí, ahora, ¿no? El 12 de agosto, dices. Sí, así es. Coincide, por casualidad, con las Perseidas. Las Perseidas duran varios días. San Lorenzo es el 10, ¿no? Sí. De hecho, a lo mejor hay gente que aprovecha y si se va al campo a ver el eclipse, pues se queda por la noche a ver las Perseidas. Y así aprovechas a escalonar el regreso y no coincidir con todo el mundo, también puede ser. Solo que, bueno, pues hay que esperar un poco a que anochezca. Las Perseidas se suelen ver más a partir de la medianoche. Pero bueno, pues es un plan que también es interesante. Las Perseidas se ven esos días, desde el 10, 12 hasta el 13, 14, todas esas noches, sí. Por cierto, no sé si alguien lo iba a preguntar, pero lo voy a decir yo. No tenemos prevista, ni en nuestra asociación, ni tampoco en el observatorio, no tenemos prevista ninguna actividad para el público, porque no hay nada que podamos ofrecer al público que no sea ponerse unas gafas. De hecho, uno de los lugares donde el Gobierno de Cantabria va a poner protección civil es en el entorno del observatorio, que está en el páramo de la Lora, pero no es que se vaya a ver el eclipse desde el observatorio, sino que en el páramo al lado hay un aeródromo y ahí se va a poder aparcar en el aeródromo y la gente que se ponga por el páramo a ver. Pero protección civil estará allí al lado del observatorio también, entre otras cosas, para evitar que la gente salte a la valla, que no sería la primera vez. Porque dentro sí que habrá investigadores, haciendo una investigación científica, se tomarán imágenes, fotos, vídeos, etcétera, que se publicarán en días siguientes en la web del observatorio o de la agrupación nuestra y tal. Siempre hay gente que ve a alguien dentro y dice, voy a entrar a preguntar. Hay gente que salta a la valla, en días normales ya saltan la valla, pues ese día. Entonces, bueno, pues ahí sí que habrá también dispositivo del Gobierno de Cantabria, pero si veis punto de observación junto al observatorio, no es en el observatorio, es junto al observatorio. Así que bueno, pues nosotros no organizamos nada por eso, porque cada uno con sus gafas lo puede ver. ¿Más cosas había? Sí. Sí, por ahí sí. Eso quiere decir, pues hacia el oeste un poquito, oeste un poco hacia el nordeste. Oeste,
oeste, un poco noroeste, perdón. Sí, o sea, con que mires al oeste vale. A ver, tampoco hace falta que sea exacto, porque tú no vas a ver el sol, o sea, os he dicho estos días mirar a ver si se ve el sol, pero que no veáis el sol, pues mira, en la rendija entre dos edificios justo lo veo. Pues hombre, no, vale, que veáis un poco despejado, porque además la posición de hoy tampoco es exactamente igual que la de la semana que viene. Si lo tenéis ahí muy enfilado, pues está un poco más, ¿no? Pero que veáis un poco amplio. ¿Cuál, perdón? De altura, unos 8 grados de altura sobre el horizonte. Si tú ves un horizonte llano. Claro, esto es importante porque hay gente que dice, yo tengo una casa en un pueblo y desde allí veo ponerse el sol. Pero ojo, porque si ves ponerse el sol por detrás de una montaña, pues a lo mejor ahí no ves el eclipse. Entonces, id al sitio y mirad si veis el sol a las 8:30. Porque si a las 8:15 ya se te pone por detrás de la montaña, entonces no. ¿Vale? O sea que 8 grados es muy poquita altura. Sí, se puede hacer así, ¿no? Con el brazo estirado, aproximadamente así. Estirando el brazo, la distancia entre el pulgar e índice, no, el palmo no, esto es más, así, más o menos. Lo malo es saber dónde tienes el horizonte, porque el horizonte, salvo que sea un horizonte de mar, que es llano, es difícil saber dónde exactamente está el horizonte, porque siempre hay una montaña o algo, o sea, dónde empiezo a contar la altura. Por eso lo mejor es que vayáis a las 8:30 y veáis el sol a esa hora. Más cosas. Pues muy bien, suerte a todo el mundo.